La primera vez que mi madre dijo en voz alta que Mateo quizá no era un navarro, yo estaba sentada frente al notario con las manos sobre las rodillas y una carpeta azul cerrada delante de mí. Habían pasado 9 días desde el entierro de mi abuela Carmen, y todavía llevaba en el bolso la llave de su casa. El despacho estaba en Carmona, cerca de la plaza donde mi abuela compraba el pan. Mi tío Rafael estaba junto a la ventana. Mi madre Isabel ocupaba la silla de enfrente y Mateo, con 7 años, esperaba en el pasillo con una tableta. El notario terminó de leer el testamento y dijo que la casa familiar, los olivares del lado norte y parte del terreno quedaban a nombre de mi hijo. Pensé que mi madre se sorprendería. En cambio, dejó escapar una risa corta. «Eso no puede ser tan sencillo», dijo. «El testamento está firmado, fechado y registrado». «No hablo del documento», respondió ella. «Hablo del niño». Sentí que algo se me cerraba en el pecho, pero no dije nada. Mi madre sacó un sobre blanco de su bolso y lo dejó sobre la mesa. «Quiero una prueba de ADN». Rafael se volvió hacia ella. «Isabel, ¿qué estás haciendo?» «Lo que nadie más se atreve a hacer. Lucía hizo un tratamiento de fertilidad. Todos lo sabemos. ¿Y si el niño fue concebido con material de un donante?» El silencio que siguió fue tan incómodo que pude oír el aire acondicionado. Había contado aquella parte de mi vida a mi familia años atrás. Había sido un proceso difícil, con consultas, análisis y mucho dinero ahorrado durante meses. Nunca había ocultado nada. No entendía por qué mi madre había convertido una historia privada en una acusación. «Mateo es mi hijo», dije. «Eso no responde a lo que he preguntado», contestó ella. «Sí responde. Es mi hijo y es el heredero que eligió Carmen». Mi madre se inclinó hacia mí. «Tu abuela pudo equivocarse». Mi abuela sabía perfectamente lo que hacía. O quizá no sabía toda la verdad. Aquella frase me hizo mirar el sobre. Entonces entendí que mi madre había preparado aquello antes de entrar en la oficina. No era una duda que acababa de aparecer. Era un plan. Le pedí al notario que continuara con la lectura y no discutí delante de mi tío. El documento confirmó que Carmen había dejado dinero para mí y Rafael, pero la finca principal, la casa y los derechos sobre la producción futura de los olivares quedaban protegidos para Mateo. Hasta que cumpliera 18 años, yo administraría los bienes. Mi madre apretó los labios. «Entonces necesitamos comprobar quién es realmente el padre biológico». «No», dije. «Necesitas dejar de usar a un niño para pelear conmigo». Ella se levantó, tomó el sobre y dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. «Si estás tan segura, no deberías tener miedo». Tuve miedo de lo que mi madre estaba dispuesta a hacer para conseguir lo que quería. Acepté. 2 días después fuimos a una clínica privada de Sevilla. Mateo estaba contento porque le dije que sería una visita rápida y que después comeríamos helado. No le expliqué nada más. Mi madre apareció con un abogado, aunque nadie se lo había pedido. Cuando la enfermera tomó las muestras, mi madre permaneció detrás del cristal observándonos. No parecía una abuela preocupada. Parecía alguien esperando que una puerta se abriera. El resultado tardaría una semana. Durante esos días comenzaron los rumores. Una prima me llamó para preguntarme si era cierto que Carmen había dejado la finca a un niño cuya filiación estaba en duda. Un vecino me dijo que había escuchado que Mateo no tenía sangre navarro. Incluso un trabajador de la finca evitó mirarme cuando fui a revisar la cosecha. Yo no respondí a nadie. Guardé los mensajes, anoté las fechas y seguí llevando a Mateo al colegio. Por las noches, cuando él dormía, abría la carpeta de mi abuela y revisaba los documentos de la finca. Allí encontré algo extraño. Carmen había añadido un anexo al testamento solo 3 meses antes de morir. No cambiaba el heredero. Cambiaba quien debía administrar los bienes hasta que Mateo cumpliera 18 años. Mi nombre aparecía en lugar del de mi madre. Al principio pensé que era una simple decisión familiar. Después recordé que Carmen y yo habíamos discutido sobre eso una tarde, poco antes de Navidad. Ella me había dicho: «Si algún día alguien intenta convencerte de que la familia se mide por la sangre, no le entregues tu vida para demostrar lo contrario». En aquel momento no entendí por qué había dicho aquello.
Ahora, mientras esperaba un resultado de ADN que nunca había imaginado necesitar, aquellas palabras empezaron a pesar de otra manera. El séptimo día, a las 9:12 de la mañana, recibí un correo de la clínica. Abrí el archivo desde mi teléfono esperando ver una confirmación sencilla sobre Mateo, pero después de leer las primeras líneas, tuve que sentarme. El resultado no decía que Mateo fuera un extraño para nuestra familia. Decía que existía una discrepancia genética en la persona que había proporcionado la segunda muestra. Y esa persona era mi madre. No llamé a mi madre inmediatamente. Me quedé sentada en el coche frente a la clínica, con el teléfono en la mano y el documento abierto en la pantalla. Volví a leerlo 3 veces. La prueba confirmaba que Mateo tenía la relación genética esperada conmigo y con su padre. No había ninguna anomalía en su filiación. El problema estaba en la muestra de Isabel. Según el informe, los marcadores comparados no eran compatibles con una relación biológica de madre e hija entre ella y Carmen. Durante unos minutos pensé que debía tratarse de un error administrativo. Mi madre había vivido 59 años convencida de que Carmen era su madre. Yo había crecido escuchando las historias de su infancia, las fotografías de su bautizo y las mismas anécdotas sobre el día en que llegó a casa. Pero el informe estaba firmado por una especialista y llevaba el número de referencia de la prueba. No era una opinión. Llamé a la clínica y pedí que revisaran las muestras. Me dijeron que habían comprobado las identificaciones y que podían repetir el análisis si lo solicitábamos. Antes de aceptar, pregunté si existía alguna posibilidad de contaminación o intercambio. La especialista respondió con calma que después de una revisión no habían encontrado ningún indicio de eso. Me pidió que no sacara conclusiones hasta completar una segunda prueba. Guardé el teléfono y miré hacia el edificio. Por primera vez desde que había empezado aquella pelea, no pensé en la herencia. Pensé en mi madre. Cuando llegué a casa, ella ya me esperaba. Estaba sentada en la cocina de mi abuela, la misma mesa donde Mateo hacía los deberes, cuando se quedaba conmigo durante las vacaciones. ¿Y? Preguntó. No respondí enseguida. Dejé el bolso en una silla. La prueba de Mateo está bien. Lo sabía, dijo ella casi con alivio. Hay otra cosa. Su expresión cambió. ¿Qué cosa? Le enseñé el teléfono. Mi madre leyó el informe sin sentarse. Al llegar al resultado que hablaba de Carmen, levantó los ojos. Esto no tiene sentido. Eso mismo pensé. Entonces pide que lo repitan. Ya lo hice. Bien. Porque seguramente se han equivocado. No discutí. Había algo en su voz que me llamó la atención. No era solamente sorpresa. Era una necesidad urgente de que aquel documento desapareciera. Ella tomó mi teléfono, volvió a mirar la pantalla y me lo devolvió. No enseñes esto a nadie. No pensaba hacerlo. Ni a Rafael. Es su hermano. Tiene derecho a saber que hay un problema. Todavía no hay ningún problema, dijo ella. Hay un resultado extraño. Esa diferencia de palabras se quedó conmigo. Esa noche busqué las fotografías antiguas de la familia. Mi abuela guardaba cajas en un armario del dormitorio ordenadas por años. Encontré álbumes de 1965, 1966, 1967 y 1968. En las fotos de 1966, Carmen aparecía embarazada. En las de 1967 no había ninguna imagen del nacimiento. Solo una fotografía tomada delante de una iglesia, con Carmen, mi abuelo Antonio y una niña envuelta en una manta. Detrás, con la letra de mi abuela, aparecía una fecha. 18 de noviembre de 1967. Busqué documentos de nacimiento y encontré una copia antigua del certificado de Isabel. El nombre de Carmen figuraba como madre. Todo parecía normal. Sin embargo, en la parte inferior había un sello de un centro médico de Sevilla que ya no existía. Al día siguiente fui a ver a Rafael. No le conté todo de golpe. Le dije que el análisis había descartado cualquier problema con Mateo, pero que había surgido una discrepancia relacionada con Carmen e Isabel. Mi tío permaneció callado durante varios segundos. ¿Estás segura? La clínica va a repetir la prueba. ¿Y mamá sabe? Sí.
Rafael se levantó y fue hasta una estantería. Sacó una caja pequeña de madera que yo había visto muchas veces, pero que nunca había abierto. Carmen me pidió que guardara esto hace unos años, dijo. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque me dijo que no debía abrirla mientras ella estuviera viva. Después de su muerte, pensé que tampoco debía tocarla sin una razón. Abrió la caja y sacó una llave pequeña, 2 fotografías y un sobre amarillento. En una de las fotografías aparecía Carmen mucho más joven, sentada en una habitación que no reconocí. Tenía el rostro cansado y sostenía a un bebé. En el reverso había una frase escrita a mano. No era mi hija, pero desde ese día fue mi familia. Sentí que se me helaban las manos. Rafael también la había leído. ¿Qué significa esto?, me preguntó. Antes de que pudiera responder, el teléfono de mi tío empezó a sonar. Era mi madre. Rafael contestó y puso el altavoz. Isabel preguntó dónde estábamos. Mi tío dijo que estábamos juntos. Ella guardó silencio unos segundos y luego preguntó si habíamos encontrado algo en las cosas de Carmen. Rafael no respondió. Entonces mi madre dijo una frase que cambió por completo la dirección de nuestra investigación. Si habéis abierto la caja, tenéis que escucharme antes de mirar el sobre. Mi madre llegó a casa de Rafael menos de 20 minutos después. Yo seguía mirando el sobre amarillo que había encontrado en la caja de Carmen, pero no lo había abierto. Rafael lo había dejado sobre la mesa, entre las 2 fotografías y la pequeña llave. Cuando Isabel entró, no parecía enfadada. Eso me preocupó más que si hubiera llegado gritando. Cerró la puerta detrás de ella, dejó el bolso en una silla y miró primero a Rafael y después a mí. Carmen sabía que algún día esto saldría a la luz, dijo. ¿Qué cosa?, pregunté. Mi madre se sentó lentamente. No sé toda la historia, y eso es precisamente lo que me ha dolido durante años. Rafael cruzó los brazos. Mamá nunca te contó nada. No, pero encontré una carta hace mucho tiempo. La guardé porque no sabía qué significaba. Mi madre sacó de su bolso una hoja doblada dentro de una funda de plástico. La dejó junto al sobre. Reconocí inmediatamente la letra de Carmen. La carta estaba fechada en febrero de 1968. Carmen explicaba que había perdido a una niña recién nacida unos meses antes. No describía la enfermedad ni daba demasiados detalles. Solo decía que había pasado varios días en el hospital y que después había vuelto a casa sin su bebé. Luego hablaba de otra niña. Según la carta, una mujer del pequeño centro de maternidad donde había estado ingresada le había dicho que había una recién nacida que necesitaba una familia. Carmen había aceptado llevarla a casa. Lo había hecho en secreto, sin un procedimiento legal claro y sin contarle a Antonio la verdad completa. Rafael levantó la cabeza. ¿Nuestro padre tampoco lo sabía? Eso parece, dije. Mi madre negó lentamente. Carmen escribió que Antonio creía que la niña era nuestra hija. Yo cerré los ojos un momento. Aquella información era demasiado grande para entrar en una sola conversación. Pensé en todas las navidades, todas las fotografías, todas las veces que había escuchado a mi madre decir que Carmen había sido una madre estricta, pero sacrificada. No sabía cómo encajar la historia con la mujer que conocíamos. ¿Cómo encontraste esta carta?, pregunté. Tenía 27 años. Carmen y yo habíamos discutido. Yo le dije que nunca sentía que me mirara como miraba a Rafael. Ella no respondió. Días después encontré la carta entre unos documentos. Cuando le pregunté, me dijo que había sido un momento de dolor y que no debía volver a hablar del asunto. ¿Y tú qué pensaste? Que era una carta sobre otra familia. No imaginé que hablaba de mí. Rafael tomó la segunda fotografía. En ella aparecía una niña de unos meses en brazos de Carmen. Entonces esta eres tú. Mi madre no contestó. Yo sí la miré. ¿Por qué nunca preguntaste? Porque cuando eres joven quieres creer lo que te cuentan. Y cuando eres mayor, algunas preguntas dan demasiado miedo. Me levanté y caminé hasta la ventana. Desde allí se veía parte del patio de Rafael. Pensé en Mateo y en las palabras de mi madre durante la lectura del testamento. Había cuestionado la sangre de mi hijo,
mientras ella misma había vivido toda su vida creyendo que pertenecía a una familia por la que ahora parecía sentirse amenazada. Pero todavía faltaba una cosa. Necesitamos confirmar la historia, dije. ¿Cómo? Preguntó Rafael. Con documentos. No vamos a convertir una carta en una verdad solo porque nos conviene. Mi madre me miró por primera vez con algo parecido al miedo. Durante las siguientes semanas hice todo de manera formal. Contacté con el archivo municipal, pedí una copia completa del registro de nacimiento de Isabel y consulté a un abogado especializado en derecho sucesorio. También contactamos con el registro histórico del antiguo centro de maternidad de Sevilla. El edificio había cambiado de propietario varias veces, pero parte de los archivos había sido trasladada a una institución pública. Tardaron días en responder. Cuando finalmente recibimos la información, encontramos una anotación de noviembre de 1967. Una recién nacida había sido ingresada sin nombre definitivo y posteriormente registrada como hija de una mujer cuya identidad no coincidía con la documentación original. No aparecía el nombre de Carmen, tampoco el de Antonio. Pero la fecha coincidía con la fotografía. La segunda prueba genética confirmó el primer resultado. Isabel no era hija biológica de Carmen. Mi madre recibió la noticia en silencio. Después preguntó si eso significaba que podía perder todos sus derechos sobre la familia. El abogado explicó que la situación era más compleja. La filiación legal y familiar construida durante casi 60 años no desaparecía automáticamente por un resultado de ADN. Además, el testamento de Carmen había dejado instrucciones claras. Mi madre no estaba siendo expulsada de la familia. Pero había un problema diferente. Ella era administradora del fondo familiar que controlaba varios ingresos de la finca. Y en los últimos meses había autorizado gastos y transferencias que yo nunca había revisado. Cuando pedí los documentos, descubrí que había solicitado una valoración de parte de las tierras sin decírmelo. También había iniciado conversaciones con una empresa interesada en arrendar una parcela durante 20 años. ¿Por qué hiciste esto?, le pregunté. Mi madre tardó en contestar. Porque pensé que Mateo nunca debería controlar una propiedad que no sabía si le pertenecía. Pero el testamento decía otra cosa. Yo creía que podía corregirlo. Rafael golpeó suavemente la mesa con los dedos. No querías proteger a la familia. Querías decidir quién era la familia. Mi madre bajó la mirada. Entonces entendí que la historia de 1967 no era el único secreto que Carmen había dejado atrás. Había algo más en los documentos financieros, y cuando el abogado me entregó el informe de movimientos del fondo, apareció un pago mensual que llevaba años saliendo de la cuenta familiar hacia una cuenta que estaba a nombre de Isabel. El pago mensual no era enorme, pero llevaba tantos años apareciendo en los registros que al sumar las cantidades, comprendí por qué mi madre había querido controlar el fondo familiar. Durante 11 años había recibido una transferencia fija que Carmen había autorizado para cubrir determinados gastos relacionados con el mantenimiento de una pequeña casa en Sevilla. Yo nunca había oído hablar de aquella propiedad. El abogado me explicó que la casa estaba a nombre de Carmen y que, según el testamento, debía incorporarse al patrimonio familiar junto con los olivares. Le pregunté a mi madre por qué recibía dinero de ese fondo. Ella respondió que Carmen se lo había pedido y que no tenía nada que ver con la herencia. Pero cuando revisamos las facturas, descubrimos que parte de ese dinero había terminado pagando gastos personales de Isabel. No había una transferencia única ni una operación espectacular. Eran cantidades pequeñas, repetidas, suficientemente normales para pasar desapercibidas durante años. Mi madre dijo que Carmen lo sabía y que nunca se había quejado. Eso podía ser cierto. Lo que no podía justificar era que Isabel hubiera intentado presentar a Mateo como un posible extraño mientras ocultaba información financiera que afectaba a la misma herencia que decía defender. El abogado me aconsejó no acusarla de apropiación ni amenazarla. Si queréis resolverlo bien, documentadlo todo y dejad que el procedimiento siga su curso, me dijo. Eso fue exactamente lo que hice. Pedí copias de los documentos, contraté a una contable independiente y solicité que todas las operaciones del fondo fueran revisadas. También pedí que se suspendieran temporalmente las decisiones de Isabel como administradora hasta que se aclararan las cuentas.
Mi madre recibió la notificación y se presentó en mi casa esa misma tarde. ¿Quieres quitarme todo?, preguntó. Quiero que nadie pueda decir que Mateo recibió una finca con problemas creados por nuestra propia familia. Esto es una venganza. No, la venganza sería usar tu secreto para humillarte. Yo estoy intentando proteger lo que Carmen dejó. Mi madre se quedó de pie junto a la puerta. Durante unos segundos pareció querer decir algo, pero no encontró las palabras. Luego dejó sobre la mesa una carpeta vieja. Hay algo que no sabes, dijo. Dentro había una copia de una carta de Carmen dirigida a Isabel. Era de hacía casi 20 años. En ella, Carmen reconocía que había cometido un error al ocultarle su origen. Explicaba que había querido protegerla, pero que con el paso de los años había entendido que el silencio también podía hacer daño. Le pedía que algún día hablara con sus hijos y les contara la verdad si alguna vez era necesario. Mi madre nunca había mostrado aquella carta a Rafael ni a mí. ¿Por qué la guardaste?, pregunté. Porque tenía miedo. ¿De qué? De que si sabías que no eras hija biológica de Carmen, dejarías de verme como tu madre. La miré y pensé en Mateo. Comprendí algo que me costó aceptar. Mi madre había construido una parte de su vida alrededor de una pregunta que nunca había podido responder. ¿Por qué Carmen la había elegido? ¿Por qué la había tratado de una manera que ella interpretaba como diferente? ¿Por qué siempre había sentido que tenía que demostrar que merecía estar allí? Y cuando vio que Carmen había elegido a mi hijo como heredero, esa vieja inseguridad se convirtió en una obsesión. Ella quería una prueba de sangre para Mateo porque creía que la sangre podía darle la seguridad que nunca había tenido. Pero al buscarla había encontrado exactamente lo contrario. Esa noche fui a la finca. Caminé entre los olivos antes de que oscureciera. Mateo estaba conmigo y llevaba una pequeña linterna. Me preguntó si algún día la finca sería suya de verdad. Me agaché y le dije que no tenía que preocuparse por eso. ¿La abuela Carmen me la dejó? Sí. ¿Por qué? Porque confiaba en ti y en mí. Mateo sonrió y siguió caminando. No necesitaba saber nada más. Al día siguiente, mi tío Rafael pidió una reunión familiar. No quería que los asuntos se discutieran a escondidas. Invitó a mi madre, a mí, a dos primos que tenían derechos sobre una parte menor del patrimonio y al abogado. La reunión se celebró en la casa de Carmen. Sobre la mesa había 3 carpetas: la herencia, los documentos médicos y las cuentas del fondo. Rafael fue directo. Tenemos que decidir qué hacemos ahora. Mi madre respondió que quería renunciar a su puesto de administradora, pero no a su parte legal de la herencia. El abogado confirmó que no había razón para quitarle automáticamente lo que Carmen le hubiera dejado como hija legal. Yo estuve de acuerdo. No quería convertir una verdad familiar en una excusa para borrar los derechos que correspondían a mi madre. Pero entonces Rafael sacó otra hoja. Era una cláusula del testamento que ninguno de nosotros había leído con suficiente atención. Carmen había establecido que cualquier persona que intentara vender, hipotecar o comprometer los terrenos destinados a Mateo sin autorización, perdería su facultad de administración y tendría que responder ante los demás beneficiarios. Mi madre había iniciado conversaciones para un arrendamiento de 20 años. No había firmado el contrato, pero sí había enviado documentación y recibido una propuesta económica. El abogado explicó que eso bastaba para abrir una revisión formal. Mi madre se quedó callada. Yo pensé que todo terminaría allí. Pero Rafael todavía tenía una última pregunta. Miró a Isabel y dijo: ¿Quién era la mujer que entregó a Carmen a aquella niña en Sevilla? Mi madre levantó la cabeza. No lo sé, pero Carmen sí lo sabía. Y en el fondo de la caja todavía queda una llave que puede llevarnos al lugar donde guardó la última parte de la historia. La llave que Carmen había dejado en la caja no abría ninguna puerta de la casa ni de la finca. Lo descubrimos 2 días después, cuando Rafael y yo fuimos a Sevilla con el abogado. La llave llevaba una pequeña etiqueta de papel con un número escrito a lápiz: 14. Al principio pensamos que pertenecía a una taquilla antigua del archivo, pero la persona encargada de consultar los documentos históricos nos explicó que el centro de maternidad había utilizado durante años pequeños casilleros para guardar expedientes privados. La mayoría habían desaparecido cuando el edificio cerró,
pero algunos documentos fueron trasladados a un archivo municipal. Después de varias llamadas, una archivista encontró una referencia que coincidía con el número. No había una caja física. Había un expediente incompleto, conservado en una carpeta de cartón. Lo que vimos allí no resolvía todo, pero cambiaba la historia de Carmen. En noviembre de 1967, la niña que después sería registrada como Isabel había sido entregada temporalmente al centro por una mujer joven que no tenía medios para hacerse cargo de ella. La mujer había dado un nombre, una dirección y una fecha de nacimiento. La información estaba parcialmente tachada por razones legales, pero el apellido seguía siendo visible. Navarro. No era Carmen, era una mujer llamada Elena Navarro. El abogado pidió autorización para acceder a los datos completos y nos explicaron que por tratarse de información de décadas atrás, el procedimiento requería tiempo. No queríamos forzar nada. Ya teníamos suficiente para saber que Carmen había ocultado una parte importante de la historia, pero no queríamos inventar respuestas. Al regresar a Carmona, mi madre estaba esperándonos en la casa. Le contamos lo que habíamos encontrado. Cuando escuchó el nombre Elena, se quedó inmóvil. ¿La conoces?, pregunté. No personalmente, pero he oído ese nombre. Mi madre abrió un cajón y sacó un cuaderno. Era uno de los libros de cuentas personales de Carmen. Pasó varias páginas hasta encontrar una anotación de 1971. Allí aparecía un pago a una mujer llamada Elena Navarro. El concepto decía simplemente ayuda. Había varios pagos posteriores, separados por meses. Mi madre empezó a llorar en silencio. No se limpió las lágrimas ni intentó ocultarlas. Carmen siguió ayudándola, dijo. Rafael miró el cuaderno. ¿Durante cuánto tiempo? No lo sé. Pero recuerdo que una vez pregunté por qué mi madre enviaba dinero a una mujer de Sevilla. Carmen me dijo que era una deuda que nunca podría terminar de pagar. Aquella frase nos dejó pensando. La mujer que había entregado a Isabel no parecía haber desaparecido de la vida de Carmen. Había recibido ayuda durante años. Eso significaba que Carmen no había tomado a una niña y simplemente cerrado la puerta detrás de ella. Había mantenido algún tipo de vínculo con la persona que la había dejado. Mi madre pidió que no siguiéramos investigando. Ya sabemos bastante, dijo. No, respondí. Tú mereces saber quién eres. ¿Y si no quiero saberlo? Entonces será tu decisión, pero no volveremos a usar la sangre de nadie como arma. Esa noche mi madre habló conmigo durante casi 2 horas. Me contó que durante su infancia siempre había sentido que Carmen ocultaba algo. Había momentos en los que su madre se quedaba callada al hablar de su nacimiento. Cuando cumplió 18 años, le preguntó directamente si había sido adoptada. Carmen lo negó. Isabel aceptó la respuesta porque necesitaba creerla. Años después, cuando encontró la carta, tuvo una oportunidad de preguntar otra vez. No lo hizo. Pensé que si descubría que no era su hija, perdería el único lugar donde me sentía segura, dijo. Y por eso quisiste comprobar si Mateo tenía sangre navarro. Sí. Porque cuando Carmen lo nombró heredero, sentí que alguien iba a quitarme lo poco que siempre había intentado conservar. Me dolió escuchar aquello, pero no podía justificar lo que había hecho. Le dije que había cruzado una línea cuando involucró a Mateo. Ella asintió. Lo sé. Al día siguiente recibió una notificación formal para una reunión extraordinaria del fondo familiar. Antes de esa reunión, el abogado consiguió confirmar algo más. El contrato de arrendamiento que Isabel había negociado no estaba firmado, pero existía un intercambio de correos donde ella hablaba de la finca como si tuviera autoridad exclusiva para decidir sobre la parcela. La empresa interesada había enviado incluso una propuesta económica. Mi madre afirmó que nunca había querido vender. Solo quería asegurar ingresos para la familia. El problema era que no podía comprometer una propiedad que ya estaba protegida para Mateo. En la reunión, Rafael pidió que se presentaran todos los documentos. Mi madre entregó los correos. Yo entregué el informe de la auditoría. El abogado explicó las consecuencias legales y recomendó que mi madre dejara voluntariamente la administración para evitar un conflicto judicial. Ella aceptó. Después tomó otra decisión.
Se levantó y dijo que quería contar la verdad sobre su origen a Rafael delante de todos. Lo hizo sin culpar a Carmen. Dijo que había sido criada, querida y protegida por una mujer que había cometido un acto desesperado en 1967. Reconoció que su relación con Carmen no había sido falsa, aunque su origen biológico fuera distinto. Rafael la escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, se acercó y la abrazó. Mi madre se quedó inmóvil unos segundos antes de devolverle el abrazo. Yo pensé que por fin habíamos llegado al final. Entonces el abogado recibió un correo desde Sevilla. Habían localizado a una persona que podía confirmar quién era Elena Navarro y por qué había entregado a Isabel en 1967. No era una desconocida. Era alguien que todavía vivía en Andalucía y que llevaba décadas guardando una fotografía que podía demostrar algo que ninguno de nosotros había imaginado. La mujer se llamaba Teresa Molina y tenía 81 años cuando la conocimos. Vivía en un piso pequeño de Sevilla con una sobrina que la ayudaba con las compras y las citas médicas. El abogado había hablado con ella primero y le había explicado que no queríamos dinero ni ningún beneficio. Solo buscábamos entender qué había ocurrido en 1967. Cuando llegamos, Teresa nos esperaba junto a una mesa cubierta de fotografías antiguas. Mi madre entró primero. Teresa la miró durante varios segundos sin decir nada. Luego preguntó: ¿Eres Isabel? Mi madre asintió. Teresa bajó la mirada y respiró profundamente. Entonces Carmen cumplió su promesa. Aquella frase nos dejó en silencio. Teresa explicó que en 1967 trabajaba como auxiliar en el pequeño centro de maternidad. No era médica ni tenía autoridad para entregar niños a ninguna familia. Había conocido a Elena, la mujer que había dado a luz a Isabel, porque Elena estaba sola y no tenía recursos. El padre de la niña había desaparecido antes del nacimiento y Elena estaba convencida de que no podía criar a su hija. Carmen había llegado al centro después de perder a su propia bebé. Teresa recordó que Carmen pasó varios días allí y que apenas hablaba con nadie. Una tarde, Elena preguntó si había alguna familia que pudiera hacerse cargo de su hija. Carmen escuchó aquella conversación. Lo que ocurrió después fue irregular y no debía haber sucedido de aquella manera. Carmen llevó a la niña a casa con la intención de criarla como propia. Teresa insistió en que aquello no había sido una adopción formal. Fue una decisión desesperada tomada por dos mujeres que estaban atravesando circunstancias distintas y que no comprendían las consecuencias que tendría décadas después. ¿Elena quiso recuperar a Isabel alguna vez?, pregunté. Teresa negó con la cabeza. No al principio. Pero nunca dejó de pensar en ella. Carmen lo sabía, por eso le enviaba dinero. Teresa sacó una fotografía de un sobre. En ella aparecía una mujer joven sosteniendo un bebé. Al lado estaba Carmen. La imagen parecía tomada en un patio. En el reverso había una fecha y una frase escrita por Carmen. Para que algún día sepa que no fue abandonada. Mi madre tomó la fotografía con ambas manos. ¿Por qué nunca me lo dijo? Teresa la miró. Porque tenía miedo de que la verdad destruyera lo que había construido contigo. No sé si fue una buena decisión. Solo sé que te quiso. Mi madre cerró los ojos. Yo pensé que aquella era la última pieza, pero Teresa todavía tenía algo. Sacó una segunda fotografía. En ella aparecía Elena ya mayor, junto a una niña pequeña. Teresa explicó que años después Elena había formado otra familia. Había tenido una hija y había llevado una vida sencilla. Nunca pidió recuperar a Isabel porque creía que hacerlo podría destruir a Carmen y a la niña. Entonces, ¿por qué Carmen siguió ayudándola?, preguntó Rafael. Porque Carmen sabía que Elena había tomado aquella decisión por desesperación, no por falta de amor. Y porque se sentía responsable. Teresa nos entregó una copia de una carta escrita por Elena en 1994. En ella decía que no quería reclamar nada. Solo quería saber que Isabel estaba bien. Carmen había respondido con una fotografía y una breve nota. No había promesas ni secretos adicionales. Solo una confirmación de que Isabel tenía una familia. Mi madre leyó la carta 2 veces.
Después preguntó si Elena seguía viva. Teresa negó con la cabeza. Había fallecido hacía años. Su hija, sin embargo, había conservado los documentos. Aquella mujer aceptó entregarnos copias para que Isabel pudiera conocer su historia sin tener que buscar respuestas durante el resto de su vida. Cuando salimos del edificio, mi madre se quedó en la acera mirando el tráfico. Toda mi vida pensé que tenía que demostrar que era una Navarro, dijo. Eres Isabel. Eso debería bastar. Ella negó con la cabeza. No sé si sé quién soy sin esa pelea. No respondí. Algunas respuestas necesitan tiempo. Durante las semanas siguientes, la familia empezó a reorganizar la administración de la finca. Mi madre firmó oficialmente su renuncia como administradora. También aceptó devolver al fondo una cantidad que la contable determinó que había utilizado para gastos personales. No fue una cifra que la dejara sin vivienda ni recursos, pero sí fue suficiente para que entendiera que las decisiones tienen consecuencias. El dinero se devolvió mediante un acuerdo escrito y quedó registrado. La empresa que había propuesto el arrendamiento recibió una notificación de que la negociación había terminado. Rafael pasó a formar parte del comité encargado de supervisar los bienes de Mateo junto conmigo. También decidimos crear una cuenta separada para los ingresos de la finca, de manera que ningún miembro de la familia pudiera disponer de ellos sin autorización conjunta. No queríamos volver a repetir los errores de Carmen. Un domingo llevé a Mateo a la finca. Él corrió entre los olivos con una pelota mientras yo revisaba unas facturas. Mi madre llegó poco después. Se sentó bajo el mismo árbol donde Carmen solía descansar. Mateo se acercó y le preguntó si ella seguía siendo su abuela. Mi madre lo miró y respondió: sí, siempre. Él la abrazó sin preguntar nada más. Yo observé la escena desde unos metros. Habíamos pasado semanas hablando de sangre, documentos y derechos. Mateo solo necesitó una palabra: abuela. Esa tarde, cuando regresamos a casa, mi madre me entregó un sobre. Esto era de Carmen, dijo. Dentro había una carta dirigida a mí, escrita meses antes de su muerte. No hablaba de la herencia ni de Mateo. Carmen me pedía que protegiera la finca, pero no porque fuera valiosa. Decía que los olivos habían sobrevivido porque cada generación había sabido cuándo conservar y cuándo cambiar. En la última página había una frase que me hizo detenerme. Carmen había escrito que si alguna vez la familia empezaba a pelear por quién tenía más sangre o más derechos, yo debía recordar que la tierra nunca había pertenecido realmente a una persona. Se había recibido para cuidarla y entregarla a quienes vinieran después. Doblé la carta y la guardé. Pensé que ya conocía la última voluntad de mi abuela. Pero al día siguiente, el notario me llamó y me pidió que fuera a su despacho. Dijo que había encontrado una última anotación en el expediente de Carmen que podía cambiar la forma en que debíamos organizar el futuro de la finca. Cuando llegué al despacho del notario, llevaba la carta de Carmen en el bolso y pensé que se trataba de algún detalle administrativo. No imaginaba que aquella última anotación explicaría por qué mi abuela había preparado el futuro de la finca con tanto cuidado. El notario sacó una carpeta y me mostró un documento firmado 6 meses antes de su muerte. Carmen había creado una estructura de protección para los terrenos que correspondían a Mateo. La finca no debía venderse mientras él fuera menor de edad, y cualquier decisión importante tendría que contar con la aprobación de 2 administradores independientes. Uno sería yo y el otro sería una persona ajena a la familia. Carmen había elegido a un abogado local que llevaba años ayudándola con los asuntos agrícolas. La razón era sencilla. No quería que ninguna disputa familiar pudiera poner en peligro el patrimonio. El notario también me entregó una copia de una declaración personal de Carmen. En ella explicaba que había visto demasiadas veces cómo las familias se destruían cuando confundían propiedad con amor. Había decidido dejar la tierra a Mateo porque confiaba en que yo entendería que recibir una herencia no significaba recibir permiso para hacer con ella lo que uno quisiera. Salí del despacho con los documentos y fui directamente a casa de mi madre. No sabía cómo reaccionaría al descubrir que Carmen había previsto incluso la posibilidad de una pelea familiar. Isabel abrió la puerta y me dejó pasar. No había tensión en la casa. Había una caja de fotografías sobre la mesa. «Estoy ordenando las cosas de Carmen», dijo. Le enseñé el documento.
Mi madre lo leyó despacio. Después sonrió de una manera triste. Ella siempre pensaba 3 pasos por delante. Y sabía que podía haber problemas. Quizás sabía que yo podía ser el problema. No le dije que eso no era exactamente lo que decía el documento. Mi madre se sentó y miró las fotografías. Durante un rato hablamos de Carmen sin mencionar la herencia. Recordamos cómo regañaba a Rafael por dejar herramientas bajo la lluvia, cómo insistía en que Mateo aprendiera a recoger aceitunas cuando fuera mayor y cómo podía pasar media tarde discutiendo con un proveedor por 5 euros si consideraba que la factura estaba mal. Era extraño. Después de tantas semanas, empezábamos a recordar a la misma mujer sin usarla como argumento. Un mes más tarde, celebramos una reunión formal para cerrar todos los asuntos pendientes. Mi madre renunció definitivamente a la administración del fondo. El dinero que debía devolver quedó documentado, y se estableció un calendario de pagos que ella aceptó. No hubo amenazas ni abogados discutiendo a gritos. Rafael asumió una parte de la supervisión familiar y el profesional elegido por Carmen quedó como segundo administrador. Yo mantuve la responsabilidad diaria sobre los bienes de Mateo hasta que cumpliera la mayoría de edad. La empresa que había intentado arrendar la parcela dejó de tener cualquier relación con la finca. Las cuentas fueron reorganizadas y todos los movimientos importantes quedaron sujetos a doble autorización. Aquello no arregló nuestra familia de un día para otro. Mi madre y yo dejamos de hablar durante varias semanas. Después empezó a escribirme mensajes cortos. Primero preguntaba por Mateo. Luego por la cosecha. Un domingo me preguntó si podía venir a la finca. Le dije que sí. Cuando llegó llevaba una bolsa con comida. Mateo estaba jugando cerca de los árboles. Mi madre se acercó a él y le entregó un pequeño cuaderno. Era de Carmen, le dijo. Ella quería que algún día aprendieras a escribir aquí tus propias cosas. Mateo lo abrió y vio que las primeras páginas estaban llenas de dibujos antiguos de olivos. Se sentó junto a ella y empezó a enseñarle sus dibujos del colegio. Yo me quedé a unos metros. No necesitaba intervenir. Después mi madre vino hacia mí. He hablado con el abogado, dijo. Quiero hacer una cosa. ¿Qué cosa? Quiero escribirle a Mateo una carta, no para explicarle lo de mi origen. Eso se lo contaré cuando sea suficientemente mayor y cuando tú estés de acuerdo. Quiero explicarle que intenté decidir quién podía pertenecer a esta familia y que me equivoqué. Le dije que lo hiciera, no para limpiar su imagen, sino porque algún día Mateo tendría derecho a conocer la historia completa. Pasaron los meses. La finca siguió funcionando. La cosecha no fue extraordinaria, pero fue suficiente para cubrir los gastos y mantener una reserva para el futuro de Mateo. Yo aprendí a revisar contratos, facturas y registros que antes me parecían asuntos aburridos de otras personas. Descubrí que proteger una herencia no significaba esconderla detrás de documentos. Significaba entender qué obligaciones venían con ella. Mi relación con mi madre nunca volvió a ser exactamente la misma. Hubo cosas que no podía olvidar. Había utilizado las dudas sobre Mateo para presionarme. Había difundido comentarios entre familiares y había intentado comprometer una parte de la finca sin autorización. Pero también había aceptado las consecuencias y había dejado de luchar por controlar lo que no le correspondía administrar. Poco a poco empezamos a hablar otra vez. No hablamos mucho sobre Carmen. Cuando lo hacemos, mi madre ya no dice mi madre biológica o mi verdadera madre. Dice simplemente Carmen. Creo que esa diferencia importa. Un año después de todo aquello, llevé a Mateo al Olivar del Norte. Tenía 8 años y llevaba botas demasiado grandes porque insistía en usar unas que habían sido de Rafael. Se acercó a un árbol viejo y preguntó cuánto tiempo podía vivir un olivo. Le dije que algunos podían vivir cientos de años si recibían los cuidados necesarios. Entonces me preguntó quién sería dueño de aquel árbol cuando él fuera mayor. Me agaché a su lado y le dije que legalmente muchas cosas cambiarían con el tiempo. Pero que mientras nosotros estuviéramos allí, nuestra tarea era cuidarlo. Mateo apoyó una mano sobre el tronco y dijo: «Entonces no es solo mío». Me quedé mirándolo. Esa frase resumía algo que tardé mucho en comprender. Carmen había dejado la finca a Mateo, pero no para convertirlo en dueño de nuestra familia. Se la había dejado para darle una responsabilidad y una oportunidad. Mi madre pasó toda su vida intentando demostrar que pertenecía a los Navarro.
Yo pasé meses intentando demostrar que Mateo tenía derecho a estar allí. Al final, ninguno de los dos necesitaba una prueba para responder a esa pregunta. La familia que Carmen construyó no sobrevivió porque todos compartieran la misma sangre. Sobrevivió porque alguien cuidó de alguien cuando era más fácil marcharse. Porque alguien se quedó. Porque alguien perdonó sin olvidar y puso límites sin destruir al otro. Hoy sigo viviendo en Carmona. La finca continúa produciendo aceitunas y Mateo conoce cada camino entre los árboles. Mi madre todavía viene algunos domingos, y aunque ya no administra ninguna cuenta, ayuda a preparar la comida cuando hacemos reuniones familiares. Rafael supervisa parte de los asuntos legales y yo sigo aprendiendo cada año algo nuevo sobre la tierra. La carta de Carmen está guardada en una caja junto con los documentos de la herencia. A veces la saco y la leo. No porque necesite recordar la pelea, sino porque necesito recordar lo que vino después. Mi abuela murió dejando una finca, unos documentos y un secreto que casi destruyó a sus hijos y nietos, pero también dejó una decisión que terminó enseñándome algo que ningún análisis de ADN podía demostrar. Una familia no se sostiene solamente por quien comparte nuestros genes. Se sostiene por quien nos cuida, quien asume sus errores, quien respeta nuestros límites y quien decide que la verdad debe servir para reparar, no para destruir. Y cuando miro a Mateo caminar entre los olivos que algún día serán su responsabilidad, ya no pienso en quién tiene más sangre navarro. Pienso en que por primera vez en mucho tiempo, nadie en nuestra familia necesita demostrar que pertenece a ella.